Es la serie basada en el Evangelio según Marcos y hoy veremos la parte final del capítulo 3 bajo este título. Eh, espero sea inteligible o eh, eh, se vea la razón de ello al final de la presentación. Marcos 3, versículos 20 al 35, Evangelio según Marcos. Y entonces voy a dar lectura al texto que estaremos analizando juntos. Marcos 3:20. Y viene a casa y se junta de nuevo la multitud, de modo que no es posible a ellos ni siquiera un pan comer. Y escuchando quienes proceden de él, salieron a prenderlo, ya que decían que estaba fuera de sí. 3:22. Y los escribas, quienes desde Jerusalén descendieron, decían que a Belzebul tiene y debido al jefe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y convocándolos o llamándolos hacia sí mismo, en parábolas decía a ellos, ¿cómo es capaz el adversario o Satanás a el adversario echar fuera? De hecho, si un reino en sí mismo se dividiera, no es capaz de permanecer el reino ese. Y si una casa en sí mismo se dividiera, no será capaz la casa de permanecer. Y si el adversario se erigió en sí mismo y se dividió, no es capaz de permanecer. Al contrario, un final tiene o una terminación tiene. Al contrario, no es capaz nadie que a la casa del fuerte o del poderoso, entrando los recipientes de él, saquear completamente, lo haga, digamos, ahí falta suplir algo, sino primero al fuerte o al poderoso ata o amarra y entonces la casa de él saqueará completamente. 3:28. En verdad digo a ustedes que todas las fallas o acciones pecaminosas y las blasfemias será perdonado a los hijos de los seres humanos, tantas como incluso blasfemaran. Pero quien quiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón por el tiempo sin fin. Al contrario, culpable es de acción pecaminosa eterna. Porque decían, espíritu impuro tiene. Y viene la madre de él y los hermanos de él, y afuera permaneciendo, enviaron por él, llamándolo. Y estaba sentada alrededor de él una multitud, y dicen a él, mira, la madre tuya, los hermanos tuyos y las hermanas tuyas afuera te buscan. 3:33. Y respondiendo a ellos dicen, ¿quién es la madre mía y los hermanos míos? Y mirando alrededor, a quienes en torno a él en un círculo estaban sentados, dice, mira, la madre mía y los hermanos míos, ya que quien quiera que haga la voluntad de Dios, este hermano mío y hermana y madre es. Bueno, hasta aquí la lectura de este texto, Marcos 3 del 20 al 35. Y bueno, dado el tema que estaremos abordando, quisiera brevemente llamar su atención a esta pregunta que plantea este teólogo, bueno, profesor ahora ya emérito allí en la Universidad de Oxford, Alistair McGrath, dice en este libro que se titula así, Herejía, y como subtítulo lleva una historia de la defensa de la verdad, dice, ¿qué es herejía? Herejía es mejor vista como una forma de creencia cristiana que, más por accidente que por diseño, últimamente termina por subvertir, desestabilizar o incluso destruir el fundamento de la fe cristiana. Tanto el proceso de desestabilización como la identificación de su amenaza puede extenderse sobre un periodo de tiempo. Y más adelante, dice él, una herejía representa ciertas maneras de formular los temas torales o centrales de la fe cristiana, maneras que más pronto o tarde son reconocidas por la Iglesia como peligrosamente inadecuadas o incluso destructivas.
Lo que una generación admite como ortodoxia, otra puede eventualmente descubrirlo como herético. Ah, y ahora, citando a otro profesor, Ben Quash, Ben, como le dicen allí en el departamento, Ben fue uno de mis supervisores de la tesis doctoral, dice Ben lo siguiente: los herejes, por ejemplo, frecuentemente hacen uso de la escritura, recurriendo a las mismas fuentes que los ortodoxos en la mayoría de los casos. Esta es una gran parte del problema. Lo que ellos producen parece tan plausible, tan legítimo. Y entonces cita a Ireneo. Ireneo, que escribió una obra apologética contra las herejías, y cita esta porción. Él dice: en las páginas precedentes, lo que ha escrito Ireneo, he explicado su doctrina, que ni los profetas anunciaron, ni el Señor enseñó, ni los apóstoles han transmitido. Se pavonean de haberla conocido mucho mejor que todos los demás. Aducen textos ajenos a las escrituras, pero intentando trenzar cuerdas con arena, como dice el refrán, se esfuerzan en hacer concordar convincentemente sus puntos de vista con las parábolas del Señor, con los oráculos de los profetas y con la predicación de los apóstoles, a fin de que su ficción no aparezca carente de autoridad. Trastornan el orden y la sucesión de las escrituras, descoyuntando en lo posible los miembros de la verdad. Realizan transposiciones y transformaciones, toman una cosa por otra y de este modo engañan malvadamente a muchos con sus fantasiosas manipulaciones de las palabras del Señor. Bueno, Ireneo en su época, en su tiempo, durante el siglo tercero, segundo, tercero, él tuvo que hacer frente a los desafíos de un movimiento presumiblemente cristiano que se conoció como los gnósticos, y él tuvo que rebatir, ofrecer alguna respuesta. Ah, y bueno, más adelante, citando a alguien del siglo XVI, una persona de nombre Richard Hooker, él ya le tocó vivir el proceso de la reforma allá en Inglaterra. Él escribió un libro que se puede traducir como Las leyes de la comunidad eclesiástica, digamos, las leyes de la comunidad eclesiástica. Y en este su libro quinto dice lo siguiente, previo a lo que habla, dice: por tanto, para reunir en una suma o en un resumen todo lo que hasta aquí se ha dicho sobre este punto, hay solo 4 cosas que convergen para hacer completo todo, digamos, todo el estado, dice así, de nuestro Señor Jesucristo: su deidad, su humanidad, la conjunción de ambas y la distinción de una de la otra, siendo unidas en una. 4 herejías principales hay que en esas cosas han resistido a la verdad. Los arrianos, es un movimiento que se dio en el siglo segundo, tercero, de Ario, los arrianos, que se inclinan contra la deidad de Cristo, negaban la deidad de Jesús. Los apolinarios, que mutilan y malinterpretan aquello que pertenece a su naturaleza humana. Los nestorianos, que hacen pedazos a Cristo y lo dividen en 2 personas. Los seguidores de Eutiques, que confunden en su persona aquellas naturalezas que deberían distinguir. Y continúa Richard, dice: contra estas herejías han habido 4 muy famosos concilios generales antiguos: el concilio de Nicea, para definirse contra los arrianos; contra los apolinarios, el concilio de Constantinopla; el concilio de Éfeso contra los nestorianos; contra los de Eutiques, el concilio de Calcedonia. En 4 palabras, y así lo puso él en griego: aletos, teleos, adiaretos y asukkutos, es decir, verdaderamente, perfectamente, indivisiblemente, distintivamente. La primera aplicada a la condición de Dios, o sea, es verdadero Dios. La segunda a su condición de hombre, perfectamente hombre o ser humano. La tercera a su condición de ser ambas, es decir, indivisiblemente, ¿verdad? Es a la vez Dios y a la vez hombre. Y dice, a manera de abreviación, podemos, perdón, olvidé decir, y la cuarta, a su aún continua condición de una de ambas, es decir, es
Dios y hombre, ¿verdad? No se funden en una sola, están ahí las dos en una. Bueno, esto es. Así que a manera de abreviación podemos encerrar lo que sea que la antigüedad ha manejado con suficiente extensión, ya sea en una declaración de la creencia cristiana o en la refutación de las susodichas herejías. Dentro de la totalidad de los cuatro encabezados, puedo en verdad afirmar que todas las herejías que abordan la persona de Jesucristo, sea que hayan surgido en estos últimos días o en cualquier otra época hasta hoy, pueden ser confinadas en sí mismas con gran facilidad. Concluimos, por tanto, que para salvar al mundo fue necesario que el Hijo de Dios se encarnara y que Dios debería estar en Cristo, como ha sido declarado. Bueno, este tema es un tema recurrente y en efecto, digamos, lo que se conoce como teología histórica, se abordan estas herejías en torno a Jesús, ¿no? Los que niegan su humanidad, los que niegan su humanidad, los creen, dicen que era Dios, pero que parecía un ser humano, eso se llama docetismo, los que dicen que solo tenía una naturaleza, no dos, monofisitismo, los que dicen que en algún momento fue adoptado y así varias de ellas, ¿no? Y entonces al paso del tiempo han surgido estas y hoy día vuelven, ¿no? Diluyen, rebajan a Jesús como le conocemos en las Escrituras, Dios encarnado. Bueno, con eso en mente, y brevemente, solo para, especialmente quienes nos visitan hoy, estamos estudiando, explorando el Evangelio según Marcos, lo que aborda, lo que comunica este documento ocurrió en esa parte del mundo, especialmente en la costa este del Mediterráneo, cuando entonces el Imperio Romano imponía términos y condiciones en ese lugar. Ah, y particularmente si hacemos como una suerte de zoom o aproximación, estamos en la parte norte del territorio de Palestina en el primer siglo, y hemos estado siguiendo a Jesús en sus andares, va y viene en esa zona alrededor de Cafarnaúm, en los alrededores de ese, en realidad es un lago, pero en ese tiempo, en la literatura así se le reconoció el mar de Galilea, y allí andaba Jesús. Ella le sigue a él un círculo particular de seguidores, lo vimos la semana pasada, llamó a 12, pero tenía más discípulos, había más de 12, pero llama a 12 en particular, dijo él, a estar con él y eventualmente les va a empoderar para entonces hacer lo que él hacía. Pero lo primero era estar con él, pero había más discípulos, más de 12, y no solo con él, sino multitudes ya, como hemos visto. De hecho, la semana pasada vimos que en esa zona él atraía ya personas de todas estas regiones, ¿no? Más hacia el norte, del sur y del otro lado del río, ¿no? Y creo que en el domingo, el domingo pasado no alcancé a mencionar, pero cuando leímos esas referencias geográficas de la zona de donde procedían todas las personas que venían a ver a Jesús o a escucharlo e incluso a tocarlo, ¿no? Vimos puntualmente que querían tocarle. Es como si uno en ese recuento geográfico, en ese corte de caja que hace Marcos, ¿ya? De la extensión geográfica de dónde proceden todas esas personas, es como si uno hubiera escuchado 1000 años atrás aproximadamente cómo se describía la extensión del rey David, ¿no? En segunda, especialmente segunda de Samuel, perdón, 8, en segunda Samuel 8. El miércoles pude leer puntualmente esa referencia, esas regiones, y es como cualquiera en el primer siglo leyendo esto diría, eso me recuerda a los tiempos en que David extendió su reino, desde luego él hizo uso de la espada, pero aquí Jesús más bien convoca, atrae hacia sí mismo a personas de todos esos lugares, como tiempo atrás, hace 1000 años, David se impuso ahí. Bueno, con eso en mente, vamos a comenzar a ver nuestro texto y quisiera llamar su atención a algo peculiar de este Evangelio, un recurso literario que utiliza Marcos, el autor del Evangelio, y para ilustrarlo, leeré nuevamente esto, viene a casa y viene de nuevo la multitud, de modo que no es posible a ellos ni siquiera un pan comer, y escuchando quienes proceden de él salieron a aprenderlo, ya que decían que estaba fuera de sí. Y los escribas, quienes desde Jerusalén descendieron, decían a Belzebul, tiene
y debido al jefe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y si saltáramos del versículo 22 al 31, retomamos lo que comenzamos a leer en el versículo 20. Y viene la madre de él y los hermanos de él afuera permanecieron, enviaron por él llamándolo. En otras palabras, esto es algo peculiar al Evangelio según Marcos. Ha recibido varios nombres. Este probablemente es un nombre coloquial, popular, pero que ha se ha arraigado, digamos, por lo menos en círculos académicos, es muy común escuchar de esta estructura literaria, el sándwich, ¿no? El sándwich marcano, el sándwich de Marcos, ¿no? Y lo veremos varias veces a lo largo del Evangelio, este tipo de estructura. Lo que hace Marcos es, tiene dos relatos o episodios y de alguna manera los entrelaza, los vincula. Y de hecho usa a manera de sándwich, usa las capas o las tapas, digamos, del sándwich. Allí tiene parte de una historia, inicia con una historia, abre como una suerte de paréntesis, introduce otra historia, digamos el contenido del sándwich, el relleno del sándwich, y después vuelve a esa primera historia, digamos es la otra capa inferior del sándwich, ¿no? Entonces teje dos historias, comienza con una, abre un paréntesis, introduce otra y después vuelve a la primera. Y de alguna manera una y otra historia ayudan a interpretarse, ayudan a que comprenda uno, que entienda uno mejor por qué las entrelaza, ¿verdad? Una a la otra, ayuda a entender mejor qué es lo que está tratando de comunicar. Y de hecho, lo acabamos de ver en esta primera historia, Marcos nos dice que Jesús está presumiblemente allí en Capernaum y vienen hacia él, como dice así en 3:20, perdón, 3:21, ¿verdad? Viene a casa. Desde luego el texto no nos dice cuál casa es esta. Simplemente dice viene a casa. Presumiblemente sigue en Capernaum, en la zona de Capernaum. Está en una casa, no nos dice cuál de ellas, pero allí viene de nuevo la multitud y dice escuchando quienes proceden de él. Esa expresión, quienes proceden de él, ah, y más adelante, presumiblemente, esos quienes proceden de él son la madre de él, los hermanos de él y las hermanas de él. Entonces, ellos, o sea, estos familiares de Jesús, la madre, los hermanos y hermanas de Jesús, ellos proceden desde Capernaum, bueno, perdón, desde Nazaret, ¿no? Desde Nazaret. Y entonces ellos vienen y tienen algunas objeciones. Esa es la primera historia, así comienza este relato, pero entonces hace un paréntesis Marcos y nos presenta en medio de ello otra historia de esa multitud que rodeaba a Jesús. Hay otros presentes que también tienen objeciones contra él, y estos son los escribas. Así que la familia, por un lado, la familia que viene de Nazaret, y los escribas que vienen de Jerusalén, todavía más al sur, ¿no? Nazaret estaba como al suroeste de Cafarnaúm, ahorita en un mapa lo veremos, pero los escribas vienen desde Jerusalén, dice explícitamente que vienen desde Jerusalén. Y estos dos grupos, en esa multitud que rodea a Jesús, le plantean algunas objeciones contra él, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Juan, perdón, Marcos, entrelaza estas dos historias, ¿ya? Una comprende a la otra y una nos ayudará a apreciar mejor la otra, si se quiere. Bueno, ahí están. Y además de esa manera, para la redundancia, además de esa manera de entretejer, de hilvanar o de tejer estas historias, está este vínculo literario que aquí se alcanza a apreciar estas dos primeras palabras en griego. Si se alcanzan a ver, este es versículo 21 y aquel es versículo 22. Y uno puede observar tan solo por la forma, ¿eh?, lo idénticas que son, salvo las últimas palabras, ¿eh? Así, decían que, primero los familiares dicen, decían que estaba fuera de sí, y los escribas decían que a Belzebul tiene, ¿verdad? Y entonces tenemos esas dos frases paralelas, ¿no? Los dos grupos tienen objeciones contra Jesús, presentan objeciones a Jesús, y eso es de lo que trata el texto, cómo las aborda Jesús a ambas objeciones. No las evade, no rehuye, no se esconde, no insulta, ¿ah? Simplemente escucha y responde, argumenta o incluso contraargumenta. Así que vamos a comenzar primero con el relleno del sándwich, si me permiten decirlo así, ¿eh? Las objeciones de los escribas.
En 3:22 dice, los escribas. Ya hemos visto este grupo de personas, ¿verdad? En 1:22, en 2:6, en 2:16. Este sector, vimos alguna referencia de Josefo que nos decían que ellos eran parte del staff, del personal del templo en Jerusalén, ¿no? Había sacerdotes que trabajaban ahí, los jefes de los sacerdotes, pero otro grupo en particular eran estos, los escribas. Y vimos que se trazaba su, digamos, su origen a, a Esdras, aquel sacerdote maestro, ¿verdad? Cuando esa, quizá, bueno, ya, ¿qué se dirían? Quizá tercera, cuarta oleada de personas que viene desde Babilonia en el exilio hacia Jerusalén, estamos hablando del siglo quinto, digamos, antes de Cristo. Esdras viene a Jerusalén y él es un sacerdote, pero él lee la escritura, la enseña, la expone, y él es el primero que se le da ese título bueno, en realidad en griego es gramateis, ¿verdad? Quizá una posible traducción es escriba, pero bueno, gramates, un gramate, ¿verdad? Que estudia la palabra a fondo, estudia la escritura, la expone, instruye a las personas, ¿verdad? Entonces, desde entonces, ¿verdad? Estamos hablando del siglo quinto, más o menos, y así que hay este grupo de personas, este es su rol. Ellos vienen, ya vimos la semana pasada, vienen de todos estos lugares, vienen de Jerusalén, y de entre los que vienen de Jerusalén está este grupo en particular, los escribas, quienes desde Jerusalén descendieron, presumiblemente Jerusalén estaba en un lugar elevado, descienden van hacia el norte y van descendiendo, ¿no? ¿Y cuál es el argumento de ellos? Todo lo que han visto de Jesús, lo que han escuchado de él hasta ese momento, la evidencia que les ha llegado, cómo la interpretan ellos, bueno, así lo plantean. Él dice, a Belzebul tiene, y debido al jefe de los demonios, echa fuera a los demonios. Es decir, no están negando que en efecto Jesús echa demonios, expulsa demonios, eso no lo están negando. De hecho, lo están aceptando, están corrando. Él hace eso, es cierto. Ah, él lo hace porque Abel se tiene. Está en acuerdo, está en alianza con el jefe de los demonios, ¿eh? Y eso es una afirmación fuerte contra Jesús. Así que, sí, eso es muy, muy fuerte. Oh, por cierto, leímos, Max leyó para nosotros, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, perdón, Segunda de Reyes 1, ¿ah? El vocablo primero, el vocablo como tal, Belzebul, que aparece aquí, es así como lo vemos aquí en este texto, en 3:22, Belzebul, así en griego, en realidad es una suerte de transliteración de la locución hebrea Baal-Zebub. Baal-Zebub, literalmente Baal en hebreo significa amo, señor, dueño, digamos, y Zebub significa mosca, ¿verdad? Entonces estamos hablando del señor mosca, del amo mosca, ¿no? Y este es el título que se atribuye al así llamado Dios de Ecrón, ¿va? En este relato que leyó para nosotros Max, Segunda de Reyes, capítulo 1, tenemos a un rey, ¿va? Que o sea, tuvo un accidente, tuvo una caída seria, severa, le produjo heridas prácticamente mortales. Dice el texto, ya no se va a levantar de esas heridas, así que manda preguntar primero sobre su estado de salud y manda a que indaguen a alguien que mediaba con el dios de Ecrón. Y ese nombre que recibe el dios de Ecrón de ese lugar es Baal-Zebub, el señor mosca, el amo mosca, literalmente, eso es lo que dice. Y viene esta respuesta, vimos el relato, viene esta respuesta por parte de Yahvé, porque buscaste, consultaste a un Dios pagano, en vez de consultarme a mí, no te vas a levantar, de hecho vas a morir. ¿Sí? En un sentido, tenemos ya el texto en sí presenta un conflicto. ¿Va? Aquí está Yahvé Dios y aquí está esta supuesta deidad. ¿Va? Esta deidad no puede hacer nada para levantar a esta persona y lo que sí hace Yahvé Dios emite un juicio. ¿Va? Entonces el juicio sobre ese rey, el juicio también sobre esa deidad y ese conflicto teológico se ilustra con esos detalles que comunica el texto. ¿Ah? Va un pelotón de soldados, tienen a su
a su comandante, digamos, y un pelotón de 50 soldados, y quieren arrestar o aprender al profeta Elías, ¿eh? Y el profeta Elías, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma, y ocurre dos veces, ¿eh? Entonces hay un conflicto ahí, ¿eh? Lo único que quiero decir es que el pasaje mismo, Segunda de Reyes 1, nos presenta esa colisión de teologías y cómo se expresa eso. Bueno, eso enmarca esta referencia a Belzebul, ¿no? A Belzebul, que repito en hebreo es Belzebú. Bueno, en el resto del Nuevo Testamento, ese vocablo, ese patronímico, Belzebul, ocurre otras 6 ocasiones. Esto es en los evangelios solamente, Mateo y Lucas. En la Septuaginta no aparece, de hecho, así, no se le traduce de otra manera, pero aparece en un texto que se conoce como parte de la pseudoepigrafía, digamos, griega, en este caso, un documento que se conoce como el Testamento de Salomón. Ahí ocurre este nombre. Además, esta expresión que se traduce el jefe de los demonios, el gobernante de los demonios, digamos, ocurre solo aquí en Marcos, en 3:22. En el Nuevo Testamento ocurre Mateo 9:34, 12:24 y Lucas 11:15. Si solo son en los evangelios sinópticos. Y nuevamente, solo ocurre otra vez en ese documento, el Testamento de Salomón, y en un documento judío no canónico que se conoce como el libro de los jubileos, ¿no? Es esa expresión, jefe de los demonios, gobernante de los demonios, líder de los demonios, si se quiere, ¿no? Bueno, hasta ahí nuestra referencia. De hecho, sobre este documento, el así llamado Testamento de Salomón, repito, pertenece a esta literatura, digamos, judía, en la mayoría de los casos, judía, literatura judía no canónica, que data siglos tercero, segundo, primero antes de Cristo. Algunos proceden desde el siglo primero o segundo, incluso después de Cristo. Es una explosión literaria, digamos, y uno de esos documentos que se ha recuperado es el así llamado Testamento de Salomón, y el consenso académico en torno a este documento es que hay un acuerdo general de que la mayoría del testamento, es decir, de lo que trata el testamento, este documento, en otras palabras, refleja el judaísmo del primer siglo en Palestina. Y hay un episodio, hay un pasaje en el capítulo 6 de este documento que dice lo siguiente: entonces ordené a Belzebul, presumiblemente está hablando el rey Salomón, ¿ah? Entonces ordené a Belzebul que apareciera de nuevo delante de mí. Esto es cuando Salomón construía el templo, según la historia que cuenta este documento. Dice, cuando se sentó, pensé apropiado preguntarle, ¿por qué tú solo eres el príncipe de los demonios? Ahí está la frase, ¿ah? El jefe de los demonios o príncipe de los demonios. Él respondió, porque soy el único que queda de los ángeles celestiales que cayeron. Fui el ángel de mayor rango en el cielo al que se llama Beelzebub. Entonces, y continúa el relato. Lo único que quiero decir es que había en el judaísmo de aquella época esta idea de que el jefe, el gobernante de estos seres, era un ángel caído. Tuvo la mayor jerarquía, algo pasa, algo ocurre y este ángel cae. Y eso es lo que dice otro documento, quizá contemporáneo al Evangelio, quizá en una fecha tardía, hay ese debate, ¿no? Pero bueno, hay por ahí esa idea, esa idea. Solo lo comunico para que lo sepan, ¿no? Sepan de esta otra referencia, eh, como la maneja el Nuevo Testamento. Por cierto, perdón que me regresé, esta era la objeción, ¿va? O la acusación, si se quiere, ¿va? Decían que Abel-Zebul tiene. Jesús hace todo esto porque Abel-Zebul tiene. Abel-Zebul tiene. O sea, la fuente de su poder procede de ese ser, de ese personaje siniestro o maligno, ¿va? Jesús de alguna manera está aliado con este ser oscuro y de ahí es que él puede hacer esto. Esa era la acusación seria, severa, como veremos en un momento más, ¿no? Debe decirse que al paso del tiempo, en la tradición rabínica, estamos hablando siglo segundo, tercero, en adelante, después de Cristo, se preservó esa idea, esa acusación contra Jesús. Contra Jesús. De hecho, por ejemplo, existe este documento, el Talmud babilónico,
Es una serie de una tradición rabínica que se recuperó, se conservó en la comunidad la judía diáspora, y dice lo siguiente en este extracto, en el, digamos, capítulo 43 de este apartado que se llama Sanedrín. Dice lo siguiente, en lo que está ahí resaltado en rojo, dice, pero no se enseña en una baraita, en la víspera de la Pascua, ellos colgaron el cuerpo de Jesús, el Nazareno, después de haberle matado a pedradas. Y un heraldo salió delante de él por 40 días proclamando públicamente, Jesús el Nazareno va a ser apedreado porque practicó la hechicería, incitó a la gente a la adoración de ídolos y condujo a la gente judía a extraviarse. Quedó pues registro en la tradición rabínica posterior. O sea, por un lado, no se está negando a Jesús, no se está negando la existencia de Jesús, ¿verdad? Se corrobora que Jesús existió, que existió alguien, Jesús el Nazareno, ¿verdad? Y que de hecho murió ejecutado en un sentido, pero su ejecución la atribuyen a eso, a que él practicó la hechicería, ¿verdad? Es decir, tenía un vínculo, practicaba estas artes oscuras, ¿verdad? Y de ahí que fue apedreado, ¿no? Entonces, hay eso, solo para que también lo sepan, ¿no? Hay una rama, digamos, en el legado de la literatura rabínica, hay algo así sobre Jesús. Bueno, habiendo dicho eso, habiendo visto de dónde viene el nombre de Belcebú, ¿verdad? Está, y qué se asociaba con él, continuamos con el argumento. Entonces, ¿cómo responde Jesús, ¿no? Están diciendo algo de él que no es, ¿no? En un sentido, eso es herejía, ¿va? Afirmar de Jesús algo que no es, o distorsionar algo que es, o alterar algo que no corresponde a la realidad de eso. Eso es herejía, de ahí que haya iniciado con ese tema. Y como ha dicho Richard Hull, hay, se puede decir, cuatro grandes ramas de la herejía, ¿va? Los que niegan su divinidad, los que niegan su humanidad, los que niegan sus dos naturalezas. Bueno, aquí hay una que le precede. Aquí están negando, o aquí están cuestionando, aquí están objetando de que el poder que emana de él o que ejerce está vinculado con este ser, ¿eh? esta persona, este jefe de los demonios, ¿no? Entonces, ¿cómo responde Jesús? Dice, convocándolos, llamándolos hacia sí mismos, ¿no? Jesús entra en ese debate, no recibo, repito, no rehuye, no evade, no oculta, ¿verdad? No queda en silencio, todo lo contrario, los invita, los llama hacia sí mismos y comienza a usar estas figuras del lenguaje. Eso es lo que quiere decir parábolas, ¿verdad? Estas figuras del lenguaje, digamos, estos breves relatos con los que va a ilustrar su contraargumento. Y les plantea esto, dice, ¿cómo es capaz el adversario o Satanás? Están hablando de Belzebul, están hablando del jefe de los demonios, y ahora Jesús utiliza este otro término, Satanás, ¿ah? Ya ese término lo habíamos visto en Marcos 1:13. Satanás, que quiere decir adversario, de Satán en hebreo viene adversario. Entonces él usa ese vocablo, dice, ¿cómo es capaz el adversario, al adversario, echar fuera o forzar fuera? Y entonces le ilustra su punto así. De hecho, si un reino en sí mismo se dividiera, no es capaz de permanecer el reino ese, ¿no? Y otra ilustración, si una casa en sí misma se dividiera, no será capaz la casa de permanecer, ¿no? Entonces, ese es el punto que le está haciendo su argumento, ¿no? Brevemente sobre el adversario. ¿Por qué Jesús utiliza ese vocablo adversario, Satán? Bueno, lo vimos en capítulo 1, pero rápidamente lo repaso. El vocablo Satanás en griego igual es una transliteración del hebreo. En hebreo el vocablo es Satán como tal, Satán. Y simplemente es un adjetivo que significa adversario. Alguien está haciendo algo y la hace de adversario, ¿ah? Una manera de ilustrar es esto, quizá en esa historia del Antiguo Testamento, Balaam va en su burrito o su burrita, que va por el camino y no avanza la burrita, le pega, no avanza y habla la burrita, ¿va? Y le dices que ahí está el ángel del Señor, es el adversario, ¿va? Estaba obstruyendo su paso, digamos. Ese es el adversario. Simplemente David fue el adversario, ¿va? En un sentido para los religiosos es un adjetivo
que se aplica a muchas circunstancias y situaciones en el Antiguo Testamento, pero hay un momento que ese adjetivo se vuelve como una suerte de sustantiva. Hay una entidad, un ente que es el adversario, Hasatán en hebreo, ¿ah? Y eso se traduce como Satanás, el adversario, ¿ah? Y ese Hasatán en hebreo es el que vemos en la literatura, por ejemplo, en Zacarías, en el texto de Zacarías, o incluso en el libro de Job. En el libro de Job es ilustrativo porque en Job 1 y en Job 2 tenemos esta escena de Yahvé Dios en su corte celestial, y los seres humanos, digamos, aquí en la tierra, y en esta corte celestial, Yahvé con su corte, Hasatán le plantea algo con respecto a Job. Dice, ¿has visto a Job? Job te es leal, te es fiel porque tú le has bendecido, pero quítale todas esas posesiones, quítale su familia y vas a ver cómo reniega de ti, ¿eh? Pero esto, Job está al margen de esa discusión cósmica o de esa conversación cósmica, ¿no? Pero él sufre y padece de eso, ¿ah? Pero lo único que quiero decir, ahí hay un personaje en esta corte celestial de Yahvé Dios, hay alguien que se distingue como Satán, el adversario. Es todo lo que nos dice. Y algo similar pasa en el texto de Zacarías, cuando vuelven Josué y quien encabeza esta primera ola de los que regresan del exilio. La intención es reconstruir el templo y Jerusalén. Bueno, allí aparece otra vez el vocablo Hasatán. Así que, en otras palabras, lo que quiero decir es que en el Antiguo Testamento hay muy poco sobre este personaje. ¿Quién es lo que Jesús llama Josatanás? ¿Quién es? Bueno, en el Antiguo Testamento hay muy poco. Esto es todo lo que hay, ¿no? Lo que aparece en Job, lo que aparece en Zacarías, ¿no? Es alguien, evidentemente, que hace el rol de como se usamos decir coloquialmente a veces, ¿eh? El abogado del diablo, ¿no? O sea, él presenta el caso que va en contra de alguien, de algo, ¿no? Bueno, eso es Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento sí hay un ser, una entidad ahí que es hostil, antagónica a Jesús y a los suyos posteriormente, ¿no? Ah, y después a este ser se le dan varios, si me permiten decirlo así, sobrenombres o apodos incluso. Así que Satanás es, ya vimos, Beelzebul, el jefe de los demonios, es también el diablo, o como leyó para nosotros el hermano Carlos y después Laila, esta serpiente antigua, este dragón, este engañador, ¿no? Todos esos sobrenombres que recibe en todo el Nuevo Testamento. ¿No? Entonces, lo único que quiero decir es que la revelación gradual, paulatina en torno a este personaje es más nítida, más clara en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento apenas si se sabe de él, apenas si se sabe algo de él, ¿no? Es decir, el vocablo, la serpiente, el vocablo del gran dragón, el adversario, todos esos vocablos confluyen en la visión que hemos leído, por ejemplo, de Apocalipsis 12, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, perdón, en los Evangelios se utiliza bastante Satanás, el adversario, ¿no? Y el Apocalipsis introduce ese vocablo, el dragón, el gran dragón, ¿no? Y el 2 de Corintios habla de la serpiente y también pues, Apocalipsis habla de la serpiente, ¿ya? Y solo Apocalipsis 12 y 20 nos narra la historia cósmica, si se quiere, detrás de este personaje. Y en efecto, de acuerdo a Apocalipsis 12, parece ser que esta entidad, este ser, era una suerte de ángel, ángel que caga, porque conspira contra el adviento del Mesías, su conspiración, su complot se ve frustrado y es echado. No hay lugar para él en el cielo, así que va a la tierra, pero su caída prosigue y en Apocalipsis 20 termina en ese lago de azufre y fuego. Por un momento, por un tiempo, ese ser, según Apocalipsis 20, es encadenado, es confinado, es liberado por un poquito de tiempo y eventualmente pasa el resto del tiempo, el resto de la eternidad ahí en ese confinamiento, un lago de azufre y fuego. Esa es la historia de la caída de este ser, de este dragón serpiente, adversario, engañador. Y esa es la lectura que hace esta visión de Apocalipsis 12 y 20 con respecto a este ser. Bueno, así tenemos ya todo el panorama
lo que ofrece Antiguo y Nuevo Testamento sobre este personaje siniestro. Así que, sí, vuelvo, perdón, a mi texto previo, perdón. Jesús dice, habla del adversario, habla de Satanás. ¿No? ¿Cómo es capaz que el adversario al adversario eche fuera? ¿Va? No hace sentido. En términos lógicos, esto es incongruente lo que están diciendo estas personas, primero. Y Jesús ilustra eso. Un reino dividido en sí mismo no permanece, una casa dividida en sí misma no permanece. Entonces, continuamos con el argumento de Jesús o el contraargumento de Jesús. Dice, si el adversario, si Satanás, se erigió, se puso de pie en sí mismo y se dividió, no es capaz de permanecer. Al contrario, un final o una terminación o una conclusión tiene. ¿No? Así que Jesús primero está viendo lo absurdo que es el argumento que plantean los gramateis. Le dicen que él está en colisión, o más bien, perdón, él está en alianza, ¿va? Él depende o su poder proviene de este ser, pero Jesús les dice, bueno, mira, si esto es así, vamos a suponer que es así, pero si es así, su argumento no hace sentido, ¿va? Hay una contradicción inherente en su argumento, se cae su argumento, porque lo ilustra, ¿va? No es posible que un reino que luche con siempre sostenga o una casa de Dios sostenga. Y por lo tanto, él plantea, dice al contrario, o más bien, ¿va? ¿Qué es lo que está pasando? Dice, y vuelve a una ilustración como una casa. Vamos a hablar de una casa. ¿Va? No es capaz nadie a la casa del fuerte, del poderoso, entrando los recipientes del saquear completamente. ¿Va? Entonces, ahora Jesús usa este término, se refiere a este personaje en esa figura del lenguaje, se refiere a Satanás, a Satanás como el fuerte o el poderoso. ¿No? Dice, nadie puede entrar a menos que primero lo ate, lo amarre o lo encadene. Y entonces ya habiendo restringido, digamos, a su adversario, puede hacer lo que quiera. Y esta figura, aquí Jesús está evocando en un sentido lo que vimos al principio del Evangelio. ¿No? Una manera en que Juan el Bautista se refirió a Jesús es la siguiente. En Marcos 1:7 dijo, hablando de Juan el Bautista, proclamaba en voz alta diciendo, viene el más poderoso. ¿Ah? Juan usa el superlativo de fuerte o poderoso, dice el más poderoso, el más fuerte, el más poderoso. Jesús se refiere a Satanás como el fuerte o el poderoso y Juan se refiere a Jesús como el más fuerte, el más poderoso. Así que Jesús evoca, alude a eso, a ese mensaje de Juan. Dice, viene el más poderoso que yo detrás de mí, de quien nos hay adecuado, competente, inclinándome para desatar, la correa de las sandalias de él. Yo lo sumergí en agua, los bautizó en agua, pero Él los bautizará o los ungirá en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Ese fue el lenguaje que usó Juan el Bautista para referirse a Jesús. No, es decir, en este mensaje en particular no usó el vocablo Mesías o algún otro, sino él optó por usar deliberadamente este superlativo, el más fuerte o el más poderoso. ¿No? Y entonces Jesús evoca eso y dice, nadie es capaz de entrar a la casa del fuerte. Así que tenemos a él como el más fuerte o poderoso y Jesús refiriéndose a Satanás, al adversario como el fuerte o poderoso. ¿Ah? El más fuerte o poderoso, por lo tanto, controla, domina, ¿ah? Ata, amarra, encadena al poderoso. ¿Ah? Y entonces puede disponer de esos recipientes o utensilios. ¿Ah? Esta es una figura del lenguaje que está usando Jesús, pero al mismo tiempo uno puede pensar, ¿quiénes son esos recipientes? ¿Quiénes son esos utensilios? Bueno, hemos visto hasta ahorita en el Evangelio cómo esas personas poseídas, dominadas por estos espíritus, ¿verdad? Son disminuidas y Jesús lo que hace es los libera de ellos, ¿verdad? Y vuelven esas personas a ser plenas, completas, debido a esa liberación de Jesús. Hay algo ahí en ese lenguaje que utiliza Jesús. Pero tenemos otra vez el tema, ¿verdad? De atar, de amarrar, de confinar, pues de limitar, de restringir, ¿verdad? De confinar la acción de este ser, ¿verdad? De este ser peculiar, singular, siniestro.
Y además, Marcos nos dijo, una vez que Jesús fue bautizado y que se veía el Espíritu descender sobre el paloma, como una paloma, dice en 1:12, el Espíritu le saca fuera al desierto y estaba en el desierto 40 días siendo puesto a prueba o siendo tentado por el adversario o a Satanás en este caso, ¿no? Y estaba con las bestias y los ángeles le servían, ¿va? Y en un sentido tratamos de ilustrar esta visión de esta manera. Es una visión cósmica, está ahí el más fuerte, el más poderoso, y por ahí está este personaje siniestro que se llama el adversario, que tienta, que prueba a Jesús, pero que no tiene éxito, ¿va? Entonces, ya anteriormente esta visión nos ha preparado, ¿va? Para ver que el más poderoso y el adversario, que ahora se le llama poderoso, no hay manera, ¿va? O sea, el más poderoso domina, controla a esta criatura. Después de todo, Satanás, si fue un ángel caído, en esencia es una criatura, ¿va? Pero decía, esto evoca, como hemos visto, ¿va? Ah, ahí Jesús conviviendo con estos animales salvajes, Génesis 1, Génesis 2, pero es una visión cósmica porque está el Espíritu, están también los ángeles que le sirven. Bueno, todo eso está detrás, digo, todo esto nos ha preparado para apreciar este contraargumento de Jesús. Viene el más poderoso, el más fuerte, y entonces ata, amarra, confina, pues, desarma, si se quiere, ¿va? Impide que este ser llamado poderoso siga obrando, ¿va? Y entonces Jesús hace lo que tiene que hacer, libera, rescata, sana, cura, restaura, hace plenos, completos, ¿va? En otras palabras, el reino de Dios ha llegado, ¿va? Y en parte, por eso Jesús usa esas ilustraciones, ¿va? Un reino dividido, una casa dividida. Bueno, el reino de Dios ha llegado con él y eso implica que nadie, no hay ninguna otra autoridad, digamos, como constantemente leemos en el Nuevo Testamento, ¿va? Por encima, superior a Jesús, a Jesús, ¿no? Eso es lo que está tratando de comunicar allí. Y entonces concluye así Jesús su contraargumento, ¿ah? Ya aclaró su objeción, no, su argumento es absurdo, no se sostiene. Jesús presenta un contraargumento, Él es el más poderoso, Él está por encima de ese Belzebul, ese jefe, Él está por encima de él. Habiendo aclarado eso, dice, digo a ustedes que todas las fallas, las faltas, acciones pecaminosas o transgresiones y las blasfemias, ¿no? Todo eso será perdonado a los hijos de los seres humanos. Este insulto, si se quiere, de decir que Jesús está aliado o su poder procede de este ser maligno, ¿ah? Era un insulto, era un agravio, una injuria hacia Jesús, pero dice Jesús, eso le será perdonado. Pero hay algo, dice, quien quiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón por el tiempo. Es decir, en otras palabras, quien quiera que diga e insista más bien que la acción de Jesús, lo que Jesús hace, se lo atribuye no al Espíritu, sino en este caso, al adversario. Esa es una afrenta, esa es una blasfemia, dice, es una acción, es una falla, una falta, una acción pecaminosa que no tiene perdón. Una vez que nosotros sabemos quién es Jesús y de dónde procede Él, de dónde procede su poder incluso, ¿va? Negarle eso a Jesús, ¿va? Regatearle eso a Jesús y más bien atribuírselo, en este caso a un ser maligno, eso es ir contra lo que está escrito aquí, contra lo que Jesús ha dicho. Y eso en realidad amerita ser culpables y eso no tiene perdón, ¿va? Eso es algo muy serio, muy fuerte, de hecho, lo que está diciendo Jesús, ¿va? Decir que Él tiene un espíritu impuro, es decir, que todo lo que Él hace procede de este ser inferior, esta criatura después de toda, restarle, disminuirle a Jesús, eso es algo, es una acusación seria, muy seria, de la que si alguno de nosotros hemos incurrido, bueno, se invita a pedir perdón y no continuar eso, pero insistir en ello, si es muy serio, es muy serio. Esa es la advertencia de Jesús a estos gramateis, ¿no? Es su advertencia. Bien, ese fue el relleno del sándwich. Ahora vamos a las tapas del sándwich, ¿no? A las capas, o sí, a las tapas, perdón, del sándwich. Así que viene a casa, así comenzó un 3:20, viene a casa
casa, bueno, ese vocablo ha aparecido en 2:1, 2:11, 2:26. Las casas, hemos visto las casas de Pedro, las casas de Leví, entre otras, pero ¿a cuál casa viene? No lo precisa el texto. Viene a casa y viene junto de nuevo la multitud. Ya vemos esta muchedumbre, es otro sinónimo que hemos utilizado, de modo que no es posible a ellos ni siquiera un par comer, ¿verdad? Están tan apretujados como leímos la vez pasada, que no hay margen para estas actividades. Dice, y escuchando quiénes proceden de él, es una frase peculiar, peculiar. ¿Quiénes proceden de él? Salieron a prenderlo, a controlarlo, a sujetarlo, ya que decían que estaba fuera de sí. Es decir, no lo reconocían. ¿Qué le ha pasado a esta persona? Y bueno, repito, esa es comienza la etapa del sándwich, vamos al final, dice, y viene, va la madre de él. Ahora sí sabemos quiénes son los que proceden de él, son la madre y los hermanos e incluso las hermanas, ¿ya? O sea, la familia de Jesús. La familia de Jesús estaba ubicada, como veremos más adelante en Marcos 6, cuando llegamos a Marcos 6, su residencia, la familia de Jesús estaba allí en Nazaret, ahí donde se ve la punta de esta flecha roja, por ahí se alcanza a ver la ciudad de Nazaret y por allí Jesús estaba en Capernaum, así que se trasladaron cierta distancia, toda la familia, la madre, los hermanos, las hermanas han escuchado de Jesús y lo que han escuchado les tiene en desconcierto, ¿verdad? Y han concluido, la familia ha concluido, ha deliberado. ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Qué le ha pasado a nuestro hermano? Está fuera de sí, está irreconocible, ¿verdad? Hay que ir a prenderlo, a sujetarlo, a controlarlo, a que vuelva a sus cabales, ¿no? Esa era la misión. Así que le llega ese mensaje a Jesús, está rodeado y por ahí dicen, hey, te hablan, ¿no? Te buscan, preguntan por ti, tu familia. ¿Y cómo responde Jesús? Otra vez hay un cuestionamiento sobre él. ¿Cómo responde? Lanza la pregunta toda. ¿Quién es la madre mía y los hermanos míos? Dice, luego esta respuesta debió haber sido un shock para toda la audiencia, porque quizá más que en nuestro contexto, en ese primer siglo de la Palestina, la familia, el vínculo familiar era muy fuerte. La familia era crucial, decisiva, importante, ¿verdad? La unidad familiar, los padres, después los hijos, quizá los nietos. Lo hemos estado leyendo, por ejemplo, cuando vimos la serie de Abraham y Sara, ¿verdad? La familia era, el vínculo familiar era muy fuerte, muy fuerte. Así que Jesús está cuestionando ese vínculo familiar. ¿Quién es la madre mía y los hermanos míos? Mirando alrededor, y de hecho Marcos se toma recuerda, en griego esta expresión es muy peculiar, dice, hay quienes en torno a él en un círculo estaban sentados. Enfatiza eso, ¿verdad? Es decir, como si hubiera una suerte de capas en la audiencia. Está Jesús, están los suyos, los 12, los otros discípulos, pero todos allí rodeándole, ¿verdad? Rodeándole. Y a su manera comunica que esta es su nueva familia, ¿verdad? La manera en que está distribuida la audiencia apunta a que están los suyos en torno a él, en un círculo estaban sentados, ¿eh? Y luego tenemos la multitud y entre ellos estos escribas, estos gramateis, y ahora llega la familia de él y dice, mira, la madre mía y los hermanos míos. Personalmente Jesús probablemente los señaló, quizá los señaló a su audiencia, es muy posible, ya que quien quiera que haga la voluntad de Dios, este hermano mío y hermana y madre es Jesús en su respuesta, en su contraargumento, en su réplica, redefine los términos de la nueva familia, en realidad de su nueva familia. Ahí están su madre y sus hermanas, es cierto, pero Jesús propone, redefine los términos de su nueva familia. ¿Y cuál es el distintivo de su nueva familia? Quien quiera que haga la voluntad de Dios. En los términos en los que Él está pregonando, ¿eh? Arrepentíos, ¿eh? Dar viraje, crean el Evangelio. Bueno, eso es parte de la voluntad de Dios. Es un mensaje que está pregonando, ¿no? Y esos son los términos para ingresar a esta familia. Quien haga la voluntad de Dios, va a ser su hermano, su hermana, su madre. Esa es parte de la nueva familia de Él. Por cierto, implícitamente el texto nos deja entrever, quizá hemos estado leyendo,
y hablamos de discípulos en plural, a veces se enfatiza algunos de ellos digamos, en singular, se nos dan los nombres, y quizá no habíamos visto hasta ese momento mujeres, ¿no? Pero aquí el texto explica, el texto enfatiza que Jesús en efecto tenía mujeres por discípulos, ¿no? Eh, el texto, perdón, le dicen a Jesús, mira, ahí está tu madre, los hermanos tuyos, las hermanas tuyas. Cuando veamos Marcos 6, veremos los nombres de algunos de los hermanos de ellos. De hecho, se nombran a 4 de ellos. Se habla de hermanas en plural, así que la familia de Jesús eran por lo menos 6 hermanos, si no es que más, ¿eh? Más la madre, ¿eh? Y él, ¿eh? Entonces era una familia, sí, algo grande, ¿eh? Como quizá las de las generaciones previas a nosotros, ¿eh? Por un lado. Por el otro, Jesús enfatiza, ¿eh? Su nueva familia es aquellos que hacen la voluntad de Dios y esos van a ser sus hermanos, su hermana, su madre, ¿no? Y hay lugar, desde luego, para las mujeres y otro texto, Lucas 8, de 1 al 3, enfatiza eso, ¿no? Quienes seguían en Jesús, además de los discípulos varones, también había mujeres, ¿no? Y Lucas 8, de hecho, sí da los nombres de algunas de las mujeres que andaban con Jesús. Así, en esos recorridos, ¿no? En ese lugar, bueno, en esas andanzas suyas, en ese itinerario suyo, en ese grupo de discípulos, había hombres y mujeres, ¿no? Eso lo enfatiza explícitamente Lucas 8, solo por destacar ese aspecto. Pero así que tenemos entonces ese contraargumento de Jesús. Así que en conclusión, hemos visto dos historias. Repito, esta es la manera en que Marcos las entrelaza, usando esta figura el sándwich, ¿no? Las tapas introducen esta primera historia que tiene que ver con la familia y el relleno es este cuestionamiento que hacen a la persona de Jesús, ¿no? Unas y otras ayudan a ver o a entenderse. En el caso de la primera, la respuesta que da Jesús es quien hace la voluntad de Dios forma parte de la nueva familia de Jesús. Le cuestionan a Jesús, su familia le cuestiona algo, está fuera de sí, ¿ya? Hay que hacer algo al respecto. Y Jesús responde y dice, está redefiniendo una nueva, está construyendo una nueva familia. Ese es un aspecto. Y los otros le cuestionan, ¿verdad? Tú haces todo esto porque estás ya sea aliado o eres quizá tú mismo, seguro eres el jefe de los demonios o estás en alianza con él. Y Jesús responde, ¿verdad? Primero les hace ver que su argumento en sí mismo es inconsistente, ¿verdad? Es una contradicción en un sentido, su argumento, ¿verdad? En términos teológicos, y y les dice, más bien se presenta el yo soy el más fuerte a su manera, ¿verdad? Le dice, yo soy el más fuerte o el más poderoso, por lo tanto puede dominar o controlar a este otro ser que se presume fuerte o poderoso, pero además hay una advertencia, ¿verdad? Quien insulta, quien agrava, quien injuria a Jesús, es decir, le crucificaron, ¿verdad? Le dijeron tantas cosas y todo eso. De hecho, Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Eso tiene perdón, ¿verdad? Pero lo que sí no tiene perdón, en palabras de Jesús, es atribuir la obra de Él, la acción de Él, todo lo que tiene que ver con Él, al al adversario, ¿va? Y no al espíritu o no como la iniciativa de Dios. O sea, restarle, negarle, regatearle eso a Jesús. Ese es el gran riesgo de ello, ¿va? Eso no tiene perdón en palabras de Jesús. Así que, y vemos como una y otra, la historia nos ayudan a apreciar en esta estructura. Bueno, habiendo visto eso, hermanos, quizá algunas de las implicaciones del pasaje que hemos visto hoy sea lo siguiente, ¿verdad? La primera es, bueno, planteamos esta pregunta, ¿yo estoy dispuesto a ser parte de la nueva familia de Jesús? Si aún no lo soy, ¿ah? ¿Qué implica esto? Bueno, Jesús comenzó proclamando el Evangelio, arrepentidos, creer en el Evangelio, y por lo tanto hay que estar con Él, hay que seguirle, ¿verdad? Eso es conforme a la voluntad de Dios, ¿eh? Así que esa es la voluntad de Dios para mí, si esto es así, le sigo, ¿verdad? ah, eh, Primero. Entonces, y si aún creemos que no somos parte de la familia, bueno, aquí está esta invitación, ¿no? Podemos ser parte de la familia, porque dice el texto, quien quiera, quien quiera, quien quiera que haga la voluntad de Dios, ¿no?
Esa es una. Otra es, ¿cómo respondo a las objeciones de aquellos que alrededor de mí tienen contra Jesús? ¿Va? ¿Cuántos cuestionamientos hemos escuchado contra Jesús? ¿Fue un solo hombre o fue solo Dios y por lo tanto un hombre y no sabe, no nos entiende como seres humanos? ¿Va? Eso es lo otro. Ah, Jesús no existió, no es una persona histórica, ¿va? No existe. ¿Y cuántos cuestionamientos hay en torno a la figura de Jesús? ¿Va? O se le atribuyen a él cosas que no son. Ya vimos ese extracto de la literatura rabínica, ¿ah? Le acusaron de ser hechicero, presumiblemente. ¿Ah? ¿Cuántas cosas se dicen de Jesús? Y bueno, tenemos el modelo a seguir de Jesús, ¿verdad? No rehuye, no se esconde, sino invita incluso a este diálogo, a esta conversación y hace ver lo absurdo de algunos argumentos, lo contradictorio de algunos argumentos, lo insostenible de algunos argumentos y además ofrece un contraargumento, ¿eh? Teológico incluso. Finalmente, niego la obra del Espíritu Santo en y a través de Jesús. Atribuyo a Jesús cosas que no son, ¿verdad? Le vinculo con seres oscuros, malignos. Desde luego eso no está en la escritura, ¿no? Entonces le niego eso a Jesús, le regateo eso a Jesús. Si es así, debo arrepentirme de ello. Es muy fuerte, muy serio, muy peligroso. ¿Ah? Quizá en la escritura esto es lo que nos dice. Si hay algo de lo que no hay perdón, es eso. ¿Ah? Atribuirle a Jesús la fuente de su poder a otra entidad que no sea el Espíritu, que no sea Dios mismo. Bueno, gracias hermanos por su atención. Vamos a continuar con nuestro servicio.